Bien, hoy vamos a iniciar con una nueva serie que se titula La importancia del consejo bíblico. ¿Quién no necesita un consejo conforme a la palabra de Dios? A veces hay quienes dicen, no llamaré a los pastores porque a lo mejor están muy ocupados. Necesito un consejo, pero no lo voy a hacer. Queremos decirle que los pastores, en lo que Dios nos guíe y nos capacite, estamos para eso. Así que si usted necesita un consejo, acérquese. Hoy vamos a iniciar esta serie que se titula así, La importancia del consejo bíblico. Pero el tema número 1, el cual hoy vamos a ver, se llama la necesidad del consejo bíblico. Cuando leemos la Biblia, nos referimos a ella como el libro de Dios, nos referimos como la palabra de Dios, pero también nos referimos como el consejo de Dios. Y ahora escucharemos el consejo de Dios. Y es importante que entendamos la necesidad del consejo bíblico, del consejo de Dios. Ahora la pregunta que surge es, ¿por qué hay necesidad del consejo bíblico? ¿Por qué hay necesidad del consejo bíblico? Bien, la respuesta es porque los seres humanos no podemos cumplir el propósito por el cual fuimos creados sin el consejo de Dios. Voy a volver a repetir. ¿Por qué hay necesidad del consejo bíblico? Respuesta, porque los seres humanos no podemos cumplir el propósito por el cual fuimos creados sin el consejo de Dios. Bien, se pudiera pensar que el consejo de Dios es necesario solamente después de la caída del hombre. Se pudiera pensar que solamente se necesita el consejo bíblico o consejos conforme a la luz de la palabra de Dios después de la caída del hombre. Pero la Biblia nos muestra que el consejo de Dios fue necesario desde antes de la caída del hombre. La pregunta es, ¿por qué? Bien, porque desde el principio, desde antes de pecar, desde antes de tener una naturaleza caída, en el libre albedrío del hombre necesitó ser orientado para tomar las mejores decisiones. Necesitó ser orientado. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 2, a partir del verso 15. Esta serie va a estar bien interesante. Y yo quiero pedirle que usted comparta de este mensaje con otro hermano, incluso de esta misma congregación. Génesis capítulo 2, verso 15, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entiéndase que aquí todavía estaba en la naturaleza de inocencia, no estaba en la naturaleza caída. Y dice en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto que Dios hizo? Bien, fue un mandato, sí, pero con la orientación y consejo de no desobedecer, para no sufrir las consecuencias mencionadas. Con la orientación y consejo, no lo desobedezcas. En una ocasión, alguien se acerca y me pregunta y me dice: pastor,
¿los mandatos de Dios son opcionales? A lo que le respondí, no desde el lente de Dios, no desde el punto de vista de Dios, son mandatos. El ser humano los hace opcionales desde su libre albedrío. El consejo de Dios es que lo obedezcamos para nuestro propio bien. Eso es lo que está establecido en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y verso 20, dice la Biblia: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge. Ahí está el consejo. Escoge, escoge, usa bien tu libre albedrío. Ese es el consejo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Haciendo qué? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz. Ahí está el consejo. Ahí está el consejo. Yo te aconsejo, escoge. Atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Consejo, en la definición del diccionario de la Real Academia Española, consejo se define como orientar a alguien a tomar una acción. Orientar a alguien a tomar una acción. Muy bien. Los consejos en la Biblia hay tanto para los inconversos como para los convertidos. El principal consejo para el inconverso, o el principal mandato para el inconverso, es que se arrepienta. Que se arrepienta en todo lugar. Eso está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el consejo, el mandato para todos los inconversos. ¿Por qué? Verso 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esa palabra con justicia es que dará a cada quien lo que merece. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, vamos a aclarar un punto bien importante que los cristianos debemos de entenderlo. A veces los cristianos, en la buena intención, queremos darle un consejo de la palabra de Dios a un inconverso. Escúcheme, no se puede. Y le voy a mostrar con la Biblia por qué. No podemos ir con un inconverso y decirle: es que la Biblia dice que debes tratar a tu esposa como a vaso frágil. Es que la Biblia dice que no debes de ser áspero con ella. Toma este consejo. No va a suceder. Y le voy a explicar por qué. Con la Biblia. No podemos decirle a una persona que roba: no debes de hurtar, porque la Biblia dice que debes trabajar con tus propias manos, porque uno de los mandamientos es: no robarás, no hurtarás. Yo te doy el consejo que obedezcas eso. Le digo algo, no va a suceder. No podemos dar el consejo a un inconverso antes de que se le dé el consejo del arrepentimiento, antes de que sea cristiano.
¿Por qué? Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14, ahí vamos a encontrar la respuesta. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14, ahí vamos a encontrar la respuesta. Yo quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual y agradezco a mi esposa por su apoyo para que entendamos. En Reina Valera 60 dice: el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Muy bien. ¿Quién es el hombre natural que no percibe el consejo de Dios? Que no percibe, que no capta, que no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. ¿Qué locura va a decir alguien que no es cristiano? Que tú vayas y le digas: respeta a tu esposa y trátala como a vaso frágil. Qué loco, pues si ella se me pone al tiro. O sea, ¿cómo me voy a dejar? Qué loco el brother. No podemos ir a decirle a una persona que roba: deja de estar recibiendo ese ingreso mal habido. Porque él va a decir: qué loco, pues si con eso me está yendo bien. El que no tranza no avanza. Qué loco, o sea, qué loco te pones. O sea, eso es beneficio mío. No podemos decirle eso porque no va a suceder. No podemos darle el consejo bíblico a alguien que no es cristiano. El consejo bíblico para el no cristiano es: arrepiéntete. Arrepiéntete. De ahí partimos para poderle dar los consejos bíblicos que están en la Biblia. Los consejos bíblicos están más que nada para el pueblo de Dios. ¿Por qué? 1 Corintios 2:14, leído en traducción del lenguaje actual, dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. No va a suceder. En la buena intención, algunos cristianos quieren darle el buen consejo de la palabra de Dios a alguien que no es cristiano, esperando que pueda sujetarse a aquel, supongamos un matrimonio que está a punto de tronar, de disolverse, de unos no cristianos. Y le podemos decir lo que quieras: Dios no aprueba el divorcio, debes perdonar, debes captar el consejo que te estoy dando. Mire, 1 Corintios 2:14. No va a suceder. ¿Qué más quisiera yo que sí? Pero no podemos decirle algo que no está escrito en la Biblia. Ahora, el consejo bíblico es para los cristianos, para los hijos de Dios. Ahora imagínese usted, si los cristianos batallamos para poner por obra el consejo de nuestro Dios, ¿qué se puede esperar de un inconverso? Pero ¿cómo es que batallamos, pastor? Dígame usted si no. Si Efesios capítulo 4 nos dice claramente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y usted puede leer el contexto de ese versículo que habla de los que tienen una nueva vida en Cristo. Yo te doy el consejo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo te doy el consejo que no le des lugar al diablo, que no permitas que caiga la noche sin arreglar la diferencia con tu cónyuge, sin arreglar la diferencia con el hermano. Y aún así los cristianos batallamos a veces para poner por obra ese consejo. Y puede pasar un día, 2, 3 y en algunos casos hasta más, y no se pone por obra el consejo. Si el cristiano batalla, ¿qué se puede esperar del que no tiene el Espíritu Santo? Entre cristianos sí se puede aconsejar con el consejo bíblico, escuche, porque se entiende que ya tienen el Espíritu Santo de Dios, que los guía a toda verdad, a toda justicia, que nos redarguye. Se entiende
que nos va dando conocimiento el Espíritu Santo, recordándonos las cosas que Jesús habló. Se espera que se obedezca al Padre y a su consejo. Se espera que seamos obedientes. Pablo escribe a los romanos, en la misma traducción del lenguaje actual, quiero leerlo. En Romanos 15, verso 14. Romanos 15, en el verso 14 dice, a mí me gusta la expresión que dice, hermanos en Cristo, vea cómo inicia. Estoy seguro de que ustedes son muy buenos y están llenos de conocimientos. Y vea lo que dice el final del verso 14 en traducción del lenguaje actual. Pues saben aconsejarse unos a otros. Estoy seguro, hermanos en Cristo, ya tienen conocimiento, se esfuerzan por ser buenos y pueden aconsejarse unos a otros. Qué bonito que podamos aconsejarnos. Oye, ¿cómo va el asunto con tu esposa? Pues tenemos 3 días que no nos hablamos. Mira, hermano, yo te aconsejo que ya no le des lugar al diablo como lo dice la palabra. Yo te aconsejo que seas obediente, porque aquí lo dice, porque aquí está escrito, porque así debemos conducirnos los cristianos, porque debemos proyectar la luz de Cristo, porque somos sal de la tierra, porque está establecido así. Qué bonito. Perdón. Qué bonito que podamos aconsejarnos bien, en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios. Que no se dé un consejo lejos de la voluntad de Dios. El consejo bíblico es importante y necesario para la vida del cristiano. Y hay consejos que a veces nos agarran en curva que uno no sabe qué decir. No sabe qué decir uno. Hace poco me habla una hermana en Cristo, mayor de edad, no es de esta ciudad. Me dice, pastor, ¿me puede dar un consejo? Digo, claro. Y alguien pudiera decir, ¿por qué no la mandaste con el pastor de la congregación? Bueno, el asunto es que nosotros estamos pastoreando. Hay obras en Hermosillo y hay un grupo de personas en Ciudad Obregón. Y nosotros somos. Y antes de que me empiece a exponer su necesidad, le digo, Señor, ayúdame, yo no sé qué me va a decir y no sé qué le voy a responder. Si de momento no tengo la respuesta bíblica, le diré sinceramente, hermana, déjeme analizar el asunto, llevarlo ante el Señor y que el Señor me guíe. Y reconocer que no tengo todas las respuestas de momento y quizá no tenga algunas, muchas de ellas. Y me expone una necesidad. Y para mí fue difícil. Fue difícil. Por el asunto que me reservo. Por respeto a ella. La Biblia menciona que Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, busca en Isaías capítulo 9, versículo 6. Abra su Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Agradezco al Señor que esa vez que me tocó la oportunidad de dar el consejo, di el consejo acertado y fue de bendición. Isaías 9:6 habla del nacimiento del Cristo, del Mesías y de los nombres con los cuales se identifica en la Biblia. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable. Y luego dice, consejero. Ay, qué hermoso. Consejero.
Él es nuestro consejero. Él es. No tiene un cristiano por qué ir ante el psicólogo. Él es nuestro consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si no atendemos el maravilloso consejo del admirable consejero, si no nos apegamos como cristianos al consejero, porque Él es nuestro consejero, si no reconocemos que a veces necesitamos, alguien puede decir, sí, yo tengo a Dios, tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios, no necesito más. Alguien pudiera decir eso. El asunto es que a veces necesitamos el consejo. ¿Por qué? Porque puede haber una situación de dos personas y ambos se encierran en yo tengo la razón. Y este de acá dice yo tengo la razón. Y el de acá dice no, yo tengo la razón. Y el de acá puede decir no, es que yo tengo la razón. Bueno, tiene que haber un referee. Tiene que haber un intermediario. Y no estoy hablando de un simple ser humano. Aquel simple ser humano va a ser usado por Dios, porque el buen consejero, el admirable consejero será Jesucristo. ¿Qué consejo le dio Salomón a aquellas mujeres? Aquellas dos prostitutas que tuvieron su hijo al mismo tiempo, pero una de ellas se acuesta y lo mata. Y a la medianoche lo cambia. Y al amanecer quieren darle de pecho. Y la que tiene el niño muerto reconoce que no es el de ella. Algún rasgo. Y va con la otra y le dice, oye, este no es mi bebé, el que tienes en tus brazos es el mío. Y la otra le dice, no, el muerto es el tuyo. No, le dice, es que yo conozco a mi niño. Y la otra le dice, no, es que yo también lo conozco y el muerto es el tuyo. Y van ante el rey Salomón para que les dé un consejo qué hacer. Y él va ante el Señor Salomón y le dice, ¿qué hago? ¿No conozco yo la historia verdadera? Dame sabiduría para aconsejar. Y el Espíritu Santo le da. Di que te traigan una espada y van a partir al niño por la mitad. ¿Qué quieres tú? ¿De los pies? ¿La mitad de los pies? ¿La mitad de la cabeza? ¿Cuál quieres tú? Parafraseando un poco. Imagínate al rey desenvainando una gran espada. Esta es la solución, dice. Partiré al niño por la mitad. Y la mitad una y la mitad la otra y se acabó el pleito, se lleva su mitad cada quien. Y rompe en llanto una y dice, no, Señor mío, no mates al niño, mejor dáselo entera a ella. Y la que no era su madre dice, sí, mitad y mitad, ni para ti ni para mí, la mitad. Entonces el rey entiende. La que dijo que no lo matara, ella es la madre, entréguenselo a ella. Usó de sabiduría. Es necesario el consejo bíblico para las situaciones que enfrentamos. Ahora quiero aclarar algo. Si no tenemos un consejo conforme a la Biblia, ya les dije, no podemos dar el consejo a alguien que no es cristiano, porque no va a suceder, ya expliqué por qué. Pero si usted es cristiano, si usted es cristiana y quiere el consejo de Dios, debe sujetarse al consejo de Dios para que le vaya bien conforme a la voluntad de Dios. Ojo, si usted no atiende el consejo de Dios, hay otro consejero que está esperando su turno para que escuches otra versión, otro consejo, echando por tierra el primer consejo. Y ahí está el problema. Se le da lugar al diablo. Génesis capítulo 3, vayamos a ver al otro consejero.
Génesis capítulo 3, verso 1. Ya Dios había dado el consejo en Génesis capítulo 2. Este es el consejo: no lo hagan para que les vaya bien. Si lo hacen, les va mal. Yo les aconsejo que obedezcan. Muy bien. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Lea en casa Apocalipsis capítulo 12 y ahí va a encontrar que dice la serpiente antigua, que es también el diablo y Satanás. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entiéndase que de alguna manera tomó posesión o figura de una serpiente, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira, no fue eso lo que dijo Dios. Dios dijo: de todo árbol pueden comer, uno solamente no. Pero aquí Él cambia la versión. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Cambia, echando por tierra el buen consejo del buen consejero. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, el asunto es que Dios no dijo no le tocaréis. Aquí ya la mujer ya también le estaba añadiendo algo. Y ese es el gran problema entre el dimes y diretes, entre el lleva y trae. El asunto crece como una bola de nieve. Cuando va y se estrella allá, ya no es lo que se dijo. Oye, es que tu esposo dijo. ¿Qué dijo? Y entre que cuenta uno y lleva, y cuando llega a oído de la otra persona, es una bola de nieve. Es que tu patrón dijo. Es que el vecino dijo. ¿Qué dijo? Va creciendo la bola de nieve. ¿Dónde surgió esa mente perversa? Esa idea perversa surgió en la mente de Satanás. Echar por tierra al buen consejero. Ahora, dice en el versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Ojo con lo que sigue. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No es cierto lo que te dijo el otro consejero. Es mentira. Mira, escúchame esta otra versión. No van a morir. Es más, yo te aconsejo, parafraseando un poco, yo te aconsejo que intentes lo que yo te digo y lo averigües. Ahí está. Coman del fruto. El otro consejero te está mintiendo. Yo soy el bueno. Pero ¿cómo saberlo? Y parafraseando un poco Eva ahí. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo averiguarlo? Fácil, le dice el otro consejero. Come el fruto y lo vas a averiguar. Te aconsejo que lo hagas. Usted conoce la historia. Tomó el consejo del otro consejero. Usted conoce la historia. Lo curioso es que le dice, no es cierto, no vas a morir. Al echarle un vistazo al capítulo 5 de Génesis, después que en el capítulo 4, después de que son desechados del huerto de Edén por desobedientes, empiezan a procrear los hijos, Caín, Abel, empieza a suceder la descendencia. Y al echarle un vistazo al capítulo 5, miraremos que Satanás queda al descubierto como lo que él es, como un mentiroso. ¿Por qué?
Porque se empieza a hablar de la descendencia de Adán y se habla de este y de aquel, vivió tantos años y murió. Y cada versículo, cada 2 versículos dice, y vivió y hizo tales cuales cosas y vivió tales años y murió. Y murió. A ver, vamos a echarle un vistazo de pasadita a Génesis 5. Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a su semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y queda establecido, y murió. Y queda establecido, Satanás, quedó evidenciada tu mentira. Pero quedó evidenciada la consecuencia de no haber atendido el consejo bíblico. Quedó evidenciada la consecuencia de no sujetarse al consejo de Dios. Y dice en el verso 6, y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Otra vez. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Y vivió Jared 100, y así se va a ir usted hasta llegar hasta el último versículo. Y va a encontrar, y murió, y murió. Y cada vez que se dice, y murió, se vuelve a evidenciar. Y quedó como mentiroso un consejero, y como fiel y verdadero el consejero de verdad. Y quedó evidenciada la consecuencia de no atender el consejo del admirable consejero. Queda evidenciada la consecuencia de que cuando se recibe un consejo de Dios y se le frota en su cuerpo, o se le cae, o le entra por un oído y le sale por el otro, y no atiende el consejo de Dios, quedará evidenciada la consecuencia de ignorar el consejo de Dios. Solamente uno de la descendencia de Adán, llamado Enoc, solamente él no murió, porque fue desaparecido y traspuesto. Y esto habla, apuntando al regreso de Cristo, que no todos moriremos, dijo el apóstol Pablo. Él creía que él estaría entre los que no morirían. No todos. Algún día seremos traspuestos. El asunto es aquí, cuando Adán y Eva decidieron atender el consejo del enemigo, decidieron ignorar el consejo de Dios y se dan cuenta que fueron engañados. Dios hace la pregunta, ¿dónde estás? Y yo quiero que entienda eso, que ya se ha explicado muchas veces y que seguramente usted lo sabe. Nada se puede esconder ante el ojo de Dios. Así lo dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu presencia? Lo más alto, ahí estás. En lo más profundo, ahí estás.
Si tomare las alas del alba y me fuere hasta los confines de los mares de la tierra, ahí tú estás. No puedo esconderme, en todo lugar tú me ves. Cuando Dios le dice en Génesis capítulo 3, Adán, ¿dónde estás? No es porque Dios no supiera el lugar geográfico en donde estaban. No es porque Dios no supiera el matorro o el arbusto donde estaban escondidos, porque se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. No es porque algo empañara la vista de Dios y Dios no podía ver en dónde estaban. No era para eso la pregunta. La pregunta era para hacerles ver la condición en la que se encontraban. Apártate de eso. Apártate de la pornografía, varón. La pornografía te lleva a poner puros pensamientos perturbados, cosas que no agradan a Dios. Y la Biblia dice que no es, porque aún si con tus ojos miras a una mujer y la deseas, eso ya no es. Apártate de eso. Y ahí está el hombre en lo mismo. No es lo correcto. ¿Dónde estás tú? Y dice en el verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? No es porque Dios no supiera. Es para que se diera cuenta hasta dónde las consecuencias lo alcanzan a uno por no atender el consejo de Dios. No atender el consejo de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Has hecho algo que se te aconsejó bíblicamente que no lo hicieras con el fundamento y dirección del Espíritu Santo y aún así lo hiciste? ¿Para qué entonces es el consejo bíblico, hermanos? El consejo bíblico es necesario. Quítese de la mente eso, por el amor de Dios. Quítese de la mente eso, de que usted necesita un consejo bíblico, una llamada con el pastor, con el hermano, le iba a llamar al pastor, pero de seguro está bien ocupado y yo necesitaba un consejo, pero luego. Miren, el pastor está ocupado, pero quiere estar ocupado en ustedes. Si de momento está ocupado atendiendo una necesidad, el pastor te responderá, hermano, estoy atendiendo una necesidad, estoy ocupado, estoy en una reunión pastoral como estuvimos hoy, estoy predicando en otro lugar, estoy orando por un enfermo, estoy comiendo, estoy con mi familia, etcétera. Pero en tanto me desocupe, mira, te atiendo a tales y cuales horas, por favor. Nos ponemos de acuerdo, oramos y que Dios nos guíe. Es importante el consejo bíblico. Es necesario. ¿Por qué? Porque ya explicamos que consejo, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, es orientar a alguien para que tome la mejor decisión en una acción. Orientar. Ahora, el consejo bíblico no va a ser orientarle conforme a lo que yo creo. No va a ser orientarle conforme a lo que yo pienso. El consejo bíblico va a ser orientarlo, guiarlo a lo que Dios dice, a lo que Dios manda, a lo que Dios establece. ¿Cuál es el propósito del consejo bíblico? Bueno, que la persona que pide el consejo o necesita el consejo sea orientado a que haga lo más cercano a la voluntad de Dios. Ahora hablemos de una discordia de un matrimonio, de una discordia entre padre e hijo, de una discordia quizá en un empleado, patrón, vecino. Y el consejo ahí, necesito un consejo, pastor. Fíjate que en los sinsabores de la vida, pues me tocó vivir esta experiencia.
Y sabes que entre el dimes y diretes, en el estira y el afloja, pues que yo participo y digo y hago esto y esto. El asunto que la situación ya se tornó color de hormiga y ahorita estamos en este nivel y necesito un consejo. ¿Qué hago? Ok, hermano, siéntate, vamos a orar, vamos a pedir dirección a Dios y vamos a ver el consejo de Dios. Muy bien. El propósito del consejo bíblico es para guiar a los creyentes a reconocer sus malas actitudes, a pedir perdón, a corregirse y así vivir en la mejor manera conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que se espera en un consejo bíblico para que haya una congregación sana, una familia sana, una sociedad de la fe cristiana lo más sana posible. El propósito del consejo bíblico es guiar a los creyentes, a los que necesitan el consejo, a reconocer sus malas actitudes, pedir perdón, soltar perdón, corregirse y esforzarse en vivir de la mejor manera. Que alguien reconozca, ¿sabes qué, hermano? Es que yo la regué ahí, hablé en el coraje y pues le solté una cuanta bomba ahí. Y hablé en el coraje. Pero sabes que reconozco y me va a ser difícil reconocer y ir a pararme frente a la persona y pedirle perdón y decirle que pues que quiero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Me va a ser duro. Pero sabes, quiero agradar a Dios y quiero lo mejor para mí y también para esa persona. Que Dios le bendiga. Y sabes que llegar a ese punto se torna muy difícil. Se torna muy difícil. Porque hay quienes reconocen alguna parte de la culpa y quizás están enfrente el uno al otro y reconocen alguna parte de la culpa. Pero entre la culpa que reconocen el uno y el otro, de cuando en cuando aprovechan también para revirarse unas 2, 3 directas, no indirectas. Sí, es que yo, pero acuérdate que tú, y me dijiste, y me hiciste, y bueno, ay. Y el otro aprovecha, sí, también yo reconozco esa parte, y la verdad, y parece como que tienen humildad. Sí, reconozco esa parte, pero también acuérdate que esta y esta y esta y esta y aquella tú me las aplicaste, ¿eh? Y se torna difícil llegar al propósito de Dios. Y es bueno el consejo bíblico. ¿Qué se esperaba que Adán dijera cuando Dios le dice: Adán, ya te diste cuenta en dónde llegaste, hasta dónde las consecuencias te alcanzaron por no haber obedecido mi consejo? ¿Ya te diste cuenta hasta dónde te alcanzaron las consecuencias, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Ya te diste cuenta dónde estás? Bueno, lo más lógico que se esperaba es que Adán pudiera decir: ah, Señor, perdóname, me equivoqué y yo debía estar cuidando a mi esposa como a vaso frágil. La dejé sola, no la atendí. Tú me dijiste que labrara la tierra y que la cuidara, pero cuando pusiste a mi compañera, obviamente iba en el cuidado. Y me fui. Y Señor, perdóname. ¿Qué se esperaba que Eva pudiera decir cuando el Señor pregunta: ¿dónde están ahora? Se esperaba que Eva pudiera decir: ah, Señor, gran parte de la culpa es mía, Padre.
yo me dejé engañar y como el otro consejero me dijo, no es cierto lo que el primer consejero te dijo, mira, yo te doy esta otra opción. Y yo entré en duda en saber cuál era la mejor. Y el otro me llegó a decir, pues la única forma de saber cuál es la mejor opción es que tienes que probar también la mía. Y a una vez probando mi opción, pues ya sopesas cuál te gusta más. Y me dejé engañar porque ya una vez probando la opción del otro, pues yo quedaba desaprobado por ti, Señor, perdóname. Eso era lo que se esperaba que Eva pudiera decir. Pero en realidad, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Génesis 3:12 nos explica el gran problema que hasta el día de hoy existe cuando se da un consejo bíblico. El gran problema hasta hoy. ¿Cuál es el gran problema cuando se da un consejo bíblico? Y se le dice al esposo, varón, es que tienes que enfrentar las consecuencias de la vida y tienes que arreglar las cosas, pide perdón aquí, arregla esto allá, quieres hacer las cosas bien, este es el consejo, fájate en los pantalones y hazlo. Empieza a buscar tu relación con Dios, empieza a buscar un estado de felicidad entre tú y Dios para que puedas brindar felicidad a los que te rodean. Fájate los pantalones y haz lo que te corresponde. Hazlo. Y cuando se le da un consejo como ese, el otro empieza a buscar culpables. Bueno, es que sí, yo quería hacer eso, pero ella no me ayuda. Y no digas que no, porque yo he intentado hacerlo, pero tú ¿cuántas veces? Y se le dice a ella algo parecido. Bueno, es que tú tienes que buscar la dirección de Dios. Es que yo lo he intentado, pero este no me deja. Ese problema es viejísimo. Viene desde el huerto del Edén. Génesis 3:12. Cuando Dios dice, ¿ya te diste cuenta dónde llegaste? Y el hombre respondió, ok, ya llegué hasta aquí, pero ahora te voy a decir por qué. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpa es de ella. La culpa no es mía. Y no digas nada. Ahora resulta, yo me imagino a Eva, ahora resulta que te defiendes más callada mejor. Calladita. Y no me hagas que hable. No asume su responsabilidad. No asume su culpa. Caramba, discúlpeme, no podemos hablar de un consejo bíblico y buscar culpables en el entorno como la psicología. No eres culpable tú, sino las circunstancias que te rodean. No eres culpable tú, sino la forma como te criaron desde niño. No eres culpable tú, sino el entorno de palabras que patrañas. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cada uno es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Cada uno somos culpables ante Dios de las decisiones que tomamos, si seguimos el consejo de Dios o lo ignoramos. No vamos a andar suavizando lo que la Biblia no dice. No vamos a andar ocultando lo que la Biblia sí dice. Queremos una vida espiritual sana, un buen consejo conforme a la palabra de Dios. Este es el consejo de Dios. Adán, ¿dónde has llegado por la consecuencia de no atender mi consejo? Ella. Señor, ella. Vamos a ver qué respondió ella. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? No porque Dios no supiera. ¿Hasta dónde han llegado por desatender mi consejo?
¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué desatendiste mi consejo? Mira, las consecuencias te alcanzaron. Esa fue la pregunta de Dios. No porque Dios no supiera qué había hecho. Pero empezó el juego de la papa caliente. Pasa la papa caliente. Adán tiró la papa caliente. Es de ella. Lero, lero. Tú eres la culpable. Tiene la papa caliente Eva. ¿Qué hace? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Ándale, te toca a ti. Ahí te va. La serpiente me engañó y comí. Bueno, es común que hasta el día de hoy dice: es que el diablo tiene la culpa. Oye, ¿por qué está tu matrimonio de la forma como está, tan destrozado? El diablo, ya ves que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, y citan cosas que a veces ni están en el contexto. Es que el diablo, sí, el diablo tiene su propósito de destruir. Sí, el diablo tiene su propósito de deshacer lo que Dios ha formado, lo que Dios ha unido. Sí, el diablo tiene el propósito de echar por tierra el consejo del buen consejero. Sí, pero necesita colaboradores, necesita ayudantes. Y no tenemos que prestarnos a ser ayudantes del diablo cuando somos colaboradores de Dios. Somos para obedecer el consejo de Dios. ¿Está enojado, pastor? No. Me apasiona ver que puede haber solución a muchos problemas en muchos cristianos y no se solucionan por no atender el consejo de Dios. Me desespero. Y cuando estamos dando el consejo, con una sonrisa: hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿Usted? Pues bien, también, aunque por dentro me estoy quemando. Bien, pastor. ¿Puedo sentar? Claro, hermano, siéntate. Un agua, un cafecito. Y por dentro: Señor, ¿qué le digo? Calma, dice el Señor, espérate. Pues mire, pastor, venimos a contarle. Y el Espíritu Santo me dice: escúchalo, aunque ya te lo haya contado 3 veces. Escúchalo. Tranquilo. Y da el consejo como debe de ser. Pues bien, mire, hermana, y mire, hermano. Pastor, pero la vez pasada me contó y ya iba a dar el consejo yo. Y el Espíritu Santo me dice: escúchalo, escúchala. El asunto es que a veces somos buenos para echarle la culpa al diablo por todo. Dios te pone una puerta de bendición. Deuteronomio 30, 19 y 20. Ahí está: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. He puesto delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la bendición. Escoge la buena puerta, escoge el buen consejo. El diablo te pone el otro consejo. Con que Dios te ha dicho aquello. No es cierto. El consejo que yo te doy es: prueba esto un poco, aplícale ley del hielo, deja de hablarle un mes, deja de hacer esto por 3 años o una semana, prueba esto. ¿Quién es el que abre la puerta? Uno mismo. Dios dijo: esto te aconsejo, no hagas. Llega el diablo y dice: yo te aconsejo que hagas esto. ¿Quién tomó la decisión? Eva. Hay una cita bíblica que dice: porque a Eva fue engañada, no a Adán. Y hay quienes tratan de favorecer a Adán y culpar más a Eva. El asunto es que Eva fue engañada. Adán lo hizo deliberadamente. Porque ya Eva ya lo había probado. A Eva se le dio el engaño.
Adán lo hizo deliberadamente. Por no atender el consejo de Dios. Lo que se espera en un consejo es que alguien reconozca: caramba, Señor, es cierto, yo estoy actuando mal, me dejo llevar por el coraje, por el dolor, perdóname, Señor. Pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando se nos da el consejo bíblico? Bien, hermanos, lo que hemos notado aquí es ausencia de oración, como que han dejado de orar. Pues, pastor, debemos reconocer que sí. Ok, el consejo es que vuelvan a la comunión con Dios, empiecen a orar. ¿Lo van a hacer, hermano? Sí, pastor, nos comprometemos. Ok. No dejen de estudiar la palabra de Dios. Les damos consejos que salgan como pareja, como familia. Dense un tiempo, no dejen de congregarse para que escuchen el consejo de Dios. No dejen de congregarse. ¿Lo van a hacer? Sí, nos comprometemos. Sin palabras. Sin palabras. Usted conoce la respuesta. Y al poco tiempo, pues pastor, nos da pena, pero aquí estamos otra vez. No le dé pena, para eso estamos puestos. No le dé pena. No le dé pena hablar al pastor. Al pastor no le va a dar pena decirle el consejo de Dios. A mí no me tiene que dar pena decirle lo que Dios dice. Es que me da pena. No te dé pena, hermano. Cuando lleguemos a tu casa o cuando tú llegues a la nuestra, a mí no me va a dar pena sacar el consejo de Dios. Por el bien. Ahora, la mujer se defiende. Primero el hombre tira la bolita. Sí, la vieja que me diste, si tú no me hubieras dado esta vieja que yo, si otro gallo me cantara. Sí, el asunto es que al no sujetarse al consejo de Dios, va a tronar, porque va a tronar. Sea matrimonio, sea empresa, sea amistad, sea familia. Si decimos que estamos caminando en el camino de Dios y no nos sujetamos al consejo de Dios, caramba, no esperes que eso funcione. No lo esperen. Va a tronar. Va a tronar. Bien. Y dice en el verso 14: Jehová Dios dijo a la serpiente. Sí, ¿por qué? Ahí se origina la maldad. La maldad se origina en Satanás. Pastor, ¿Dios inventó el mal? No. ¿Cómo no? Me dijo una persona en una ocasión. Porque Dios inventó al diablo. No. Sí, Dios inventó al diablo. No. Dios creó a Luzbel, un ángel hermoso, un servidor. Pero él se llenó de orgullo por la magnificencia de su hermosura, por la autoridad que se le había dado. Se llenó de orgullo y pensó en sí: puedo ser igual que él, puedo tener mi séquito de ángeles. En él se originó. Dios no lo creó. En él. Hay una de las partes de la Biblia que está en Ezequiel y en Isaías que dice: hasta que se halló en ti maldad. Bueno, él es el origen de la maldad. Pero va a buscar en quién desarrollar la maldad. Entonces voltea. ¿Hasta dónde había llegado la consecuencia de desatender el consejo de Dios? Y dice en el verso 14: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida.
Y en el verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entiéndase semilla, y yo quiero que entienda que la palabra simiente, semilla, es tanto literal como figurativa. Somos hijos de Dios por simiente directa de Dios. Hijo de Dios, simiente directa de Dios, solamente Jesucristo. Por eso se llama un hijo del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entiéndase, en un sentido figurativo. Simiente puede ser simiente literal. Tus hijos, tu equipo, tu séquito. Va a haber enemistad entre tu equipo y tu séquito y el equipo y la simiente de ella. Pero ahí entraba también la simiente natural, literal, porque de la simiente humana vendría Dios a tomar forma de hombre, a aplastar todo el plan malvado del consejero perverso. Y eso es lo que apunta a Jesucristo. Esta simiente de la mujer, hablando de la simiente humana en la cual nacería Jesús, te herirá en la cabeza, dice, y tú le herirás el calcañar. Te va a aplastar la cabeza. Ahora, quiero que entendamos esto. Apunta a Jesucristo desde el Génesis. Ahora, veamos esto con cuidado. Dios apunta toda solución para cualquier problema a darle un buen consejo bíblico. Si usted no hizo las cosas correctamente anteriormente, Dios apunta a que todo tiene una buena solución ante Jesús. Que ya hicieron su show, por decir algo. Ya hicieron su batida. Ya hicieron su regadota. ¿Y ahora? Bueno, el consejo ahora, dice Dios, es que esto tiene solución. ¿De verdad? Yo me puedo imaginar a Adán y a Eva. ¿Tiene solución, Señor, esto? Fuimos desechados del huerto de Edén. ¿Tiene solución? Sí. ¿De veras? ¿Cómo? Jesús es la solución. Mi hijo amado es la solución. ¿Qué problema puede haber para no dar un consejo y llevarlo ante Jesús? ¿De qué problema me puedes hablar? Estoy hablando a los hijos de Dios. ¿Qué problema puedes tener que no pueda ser llevado a los pies de Cristo y ser solucionado por el gran consejero? Isaías 9:6. Dime qué. ¿Habrá alguna cosa imposible para él? ¿Sabe quién lo torna imposible? Los seres humanos. ¿Es necesario entonces el consejo bíblico? Mira, hermano, Dios me guiaba a empezar esta nueva serie, la importancia de los consejos bíblicos. ¿Qué problema? El que quieras. Usted tiene la respuesta, pastor. Yo no tengo ninguna. No, yo te voy a enviar al matadero. No, yo no tengo, en mi ser, en mi intelecto, no tengo nada. Es por la gracia de Dios que Él nos guía con su espíritu a la dirección de su gracia y de su espíritu a la palabra, y de la palabra sale, fluye el consejo de Dios. Este es el consejo, hermano. Este es el consejo, hermana. Haz esto y vivirás. Haz esto y te funcionará. Si queremos sujetarnos al consejo de Dios, dejemos que Jesús sea quien le aplaste la cabeza al consejero adversario. ¿Usted vio la película Cuarto de Guerra? Levante la mano, ¿quién la vio? Todos. Hay una escena en que la viejita, que siempre está orando por el matrimonio que no estaba funcionando bien, y enseña a orar a la esposa.
Y cuando la esposa le da la notificación y le dice: hermana, ¿qué crees? El Señor nos dio la victoria, estamos bien, estamos felices y todo funcionó. Y hay una escena en que la viejita empieza a bailar y empieza a decir: dice, diablo, dice, te volvieron a patear el trasero. ¿No es pecado eso, pastor? No. Hay cosas peores que hacemos y decimos en casa, y eso sí es pecado. Dejemos que sea Jesús el que le vuelva a aplastar la cabeza al consejero que te desvía del buen consejero. Deja que Jesús sea el que te guíe. Deja que Jesús guíe tu barca, tu matrimonio, tu casa, tu trabajo, tu ministerio. Deja que Jesús sea el que sea el rey de todo, el Señor de todo. Deja que Él guíe todo con su gracia, con su espíritu y con su palabra. Y no demos lugar al diablo. Debemos sujetarnos al consejero admirable, Padre eterno, todopoderoso, al Rey de reyes y Señor de señores. Dejemos que Él nos guíe con el consejo de su palabra. ¿Por qué es importante el consejo bíblico? Tanto aquí en la congregación, cada predicación es un consejo bíblico, cada predicación. Hay un consejo bíblico que a veces necesitamos individualmente, matrimonialmente, laboral, familiar, espiritual. Oiga, pastor, sí, hermano, ¿cuándo tiene tiempo de recibirme? Pues si tienes tiempo hoy en la tarde. Perfecto. Es que tengo una situación ahí luego la platicamos. Perfecto, hermano, Dios me dé gracia. Desde ese momento yo ya empiezo a orar: Señor, no sé qué me va a decir el hermano, dame gracia, dame sabiduría y guíame a tu palabra. Y es aquí, da una cosquillita aquí por la responsabilidad. No vaya yo a guiarle a decir una cosa que no esté conforme a tu palabra. Queremos ser guiados por el buen consejero. Póngase sobre sus pies para orar. Señor, aquí estamos, Padre, agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote por siempre estarnos recordando que tú eres el consejero, que debemos reconocer, Señor. Gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das de servirte, de trabajar para ti. Pero yo quiero que tú sigas obrando en mi vida, en mi esposa. Yo ruego que de tu sabiduría, dirección tuya, el respaldo tuyo, para que podamos aconsejar a este rebaño que tú has confiado en nuestras manos en lo que nos corresponde, y dar un consejo acertado conforme a tu palabra. Ayúdanos a todos como congregantes, como seguidores tuyos, a reconocer cuándo necesitamos un consejo y a acudir al consejo. Hay cosas que tenemos que solucionar, solamente ir de rodillas y tú nos aconsejarás directamente. Pero hay cosas que usarás a otro hermano, como está escrito en Romanos 15:14. Estoy completamente seguro, dice tu siervo Pablo, que como están llenos de amor y de conocimiento, tienen la habilidad y capacidad para aconsejarse unos a los otros. Danos la gracia y el entendimiento. Yo he tenido que pedir consejo a mis pastores y sigo pidiendo consejo a mis pastores, y te agradezco por mis pastores. Te agradezco porque yo sigo siendo una oveja necesitada de tu consejo. Estamos creciendo juntos. Ayúdanos a reconocer, y cuando el consejo se nos dé y se nos plantee,
Ayúdanos a obedecerte, Señor, porque no es el pastor, ni el hermano, ni la hermana quien aconseja, sino tú a través de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Te damos gracias por esta serie que se acaba de iniciar, en la cual sin duda creceremos en el buen conocimiento y la aplicación de tu palabra para el mejor desarrollo de una vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Bendigo yo, Señor, tu pueblo y cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que salgamos de este hogar entendiendo, de esta familia de la fe, entendiendo que necesitamos tu consejo. Ayúdanos a atenderlo, Señor, ayúdanos y a ponerlo por obra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y amén.